Muy buenos días tengan ustedes, damas y caballeros que están en nuestro presidio. La Normal Superior José Medrano les da la más cordial bienvenida a esta presentación del libro número 6 y al encuentro académico, donde los protagonistas son nuestros alumnos. Cuarto semestre presentan sus proyectos innovadores, tercer semestre entran a las mesas, primero y segundo comparten la experiencia. Y me permito presentarles en esta mañana, con un frío a la vez cálido por la compañía de todos ustedes, nuestras autoridades. Nuestro distinguido conferencista de corte internacional, el doctor Manuel Gil Antón. Bienvenido, doctor. También el maestro director de nuestra institución, el maestro Julio César López. Bienvenido, señor director. Nuestra distinguida y destacada maestra, la buena amiga, la maestra Norma González. Adelante, maestra. También, como coordinador del evento y participante incansable en este tipo de cuestiones académicas, nuestro estimado y distinguido maestro Sócrates de la Torre Morales. También nos acompaña como coordinador de la unidad CRIL, quien ha puesto la logística para que hoy ustedes tengan este evento, nuestro destacado doctorante Luis Armando Pérez Núñez. Y asimismo, los coordinadores y fundadores de este proyecto tan importante, Libros de Texto de la Normal Superior, nuestro distinguido doctor Jesús Adolfo Trujillo. Sé que están ustedes desde allá percibiendo todo este escenario majestuoso. Y también fundador de la maestría y hoy coordinador general, en conjunto con el doctor Trujillo, nuestro distinguido que hoy celebra, por cierto, su cumpleaños, el doctor José Luis García Leos. Bienvenidos todos. Un fuerte aplauso, por favor. Y con la emoción que nos caracteriza por estar aquí en la sierra, en este ambiente cálido y de mucho trabajo académico, nos corresponde hoy la inauguración de este encuentro. Cuarto encuentro académico de investigación e innovación educativa, hecho por nuestros maestrantes. Bien, cedemos el uso de la palabra a nuestro precursor de los ámbitos pedagógicos y de estos tipos de trabajos, a nuestro distinguido maestro Julio César López. Adelante, maestro. Gracias, doctora. Un buen día a todos y a todas. Es un enorme gusto, honor, placer estar en este pueblo mágico de CRIL, de nuestra hermosa y emblemática Sierra Tarahumara, iniciando con este cuarto encuentro de programa. Agradezco infinitamente a quienes hacen posible este tipo de eventos de gran trascendencia académica, de investigación, se mantengan. Y por supuesto seremos garantes en que continúen y de una manera innovadora. Gracias al doctor Manuel Antón, nos hace él la deferencia de estar acompañándonos. La verdad es la cereza del pastel de este gran encuentro. Doctor, gracias a la institución, la Escuela Normal Superior José Medrano, que abre mis puertas. Le concedemos el honor de ser nuestro invitado especial. Ya quiero platicarles, el día jueves estuvimos en la presentación de la sexta edición del libro de experiencias docentes de los alumnos y los maestrantes pues, de maestría. Al cual también el profesor Gil nos acompañó y nos hizo el favor de comentar un poco del libro. Traigo esta colación porque tiene relación, lógicamente, ¿no? Estamos ahorita nosotros impulsando muchísimo nuestra maestría, la cual quiero decirles, sin temor a equivocarme, que es la mejor en cuestiones de teórico-metodológicas para que nuestros maestrantes salgan con las herramientas indispensables, necesarias, con el expertise para poder llevar a la práctica todo lo que aprenden de la mano de nuestros amigos, los doctores García Leos, doctor, muchas gracias, doctor Trujillo, muchas gracias. Ustedes son, les decía yo en la presentación del libro, la piedra angular, no solo de la maestría, sino de la institución en general.
Entonces, ellos y otros compañeros, al igual que la doctora Carito, llevan a cuestas esto de la maestría, lo cual nos da satisfacción, nos fortalece y nos impulsa a continuar diseñando este tipo de encuentros. Gracias, maestro, amigo Luis Armando, coordinador. Quiero decirles que Luis Armando ya es oficialmente el coordinador de la unidad CRI, lo cual me da un gusto ser partícipe de la institución de que un profesional, un joven emprendedor de éxito, esté a cargo de esta unidad, lo cual estoy seguro acrecentará aún más la matrícula que mantenemos en maestría, en licenciaturas. Tenemos planes muy favorables aquí para la unidad de CRI y para que todos nuestros hermanos de la Sierra Tarahumara, amigos maestros, maestras, personas, profesionistas interesados en cursar nuestra maestría, nuestra licenciatura, nuestros diplomados, se acerquen con nuestros amigos hermanos. Él, seguro estoy, les dará todas las facilidades para que ustedes puedan ser parte de esta gran familia. Amigo maestro Sócrates de la Torre, muchas gracias por coordinar estos eventos, la coordinación del mercado. Maestra Norma González, nuestra subdirectora académica. Tenemos un maravilloso equipo, un grupo consolidado de profesionistas, de buenos seres humanos, que privilegiamos el humanismo, el bien común, y siempre haciéndolo de la manera en tener a nuestros alumnos al centro. Estamos para ellos, estamos por ellos. Entonces yo ahorita me siento muy complacido de poder tenerlos aquí a ellos. Todos hacemos esta sinergia para que las cosas surjan de la mejor manera. Sin mayor preámbulo, ahorita yo estaré muy atento a escuchar la conferencia magistral del doctor Gil Antón, que lleva por título Volver a las aulas, con una J entre paréntesis al inicio, haciendo referencia a que nosotros tenemos el deseo, así lo esperamos, y espero que todas las autoridades coadyuven para que no volvamos a las aulas, que la educación realmente sea un motivo de aprendizaje con libertad, que luchemos, como dice el buen Paulo Freire, luchemos por enseñar a pensar a los alumnos, no por tenerlos cautivos, nada más obedeciendo. Entonces, bueno, doctor Gil, muchas gracias, vamos a escucharlo con atención. Gracias a todos y a todas las que nos siguen a través de las redes sociales, de nuestras plataformas. Bienvenidos, bienvenidas. Y bueno, siendo las 8:20 de este maravilloso sábado, perdón, siendo las 8:20 de este maravilloso día, sábado 11 de diciembre del año 2021, declaramos formalmente inaugurados los trabajos para este cuarto encuentro de seguridad, de innovación e investigación educativa. Gracias a todos y a todas, que sea un éxito. ¿Cuánto? Muchísimas gracias. Despedimos a nuestras autoridades y con la modernidad cerrando cámara porque pasaremos a la siguiente parte. Muchísimas gracias por estar presentes, distinguidas autoridades que le dan realce a este evento. En estos momentos nos trasladaremos a otro escenario, también de igual de majestuoso, donde ustedes tendrán la oportunidad de escuchar al conferencista Gil Antón. Quiero comentarles también en esta mañana, que es una mañana importante para la Escuela Normal Superior, la siguiente información. Y por supuesto, el silencio ahorita es para ustedes, para que este escenario sea muy lúcido. Bien, pues como cada año la Escuela Normal Superior José E. Medrano presenta un nuevo volumen de la colección de textos del posgrado. Quiero decirles que en esta ocasión lleva por título El desarrollo profesional docente, reflexiones y experiencias de trabajo durante la pandemia. Y precisamente se aboca a documentar todas esas situaciones que fueron parte de esta pandemia y serán, pero por supuesto, también serán superadas. Quiero comentarles que durante el prolongado periodo de la educación a distancia, ocasionado por el COVID-2, nuestros maestrantes, nuestros maestros y las instituciones invitadas han logrado plasmar en este bello libro sus experiencias, a las cuales ustedes tendrán acceso a leerlas las mismas. También queremos comentarles que las páginas de este libro
se convierten en un anecdotario en las y en los profesores que retratan diferentes realidades. Es decir, nosotros vamos a ser partícipes de cada experiencia. Bueno, ha llegado el momento de enseñar el siguiente escenario. Vamos a prender nuevamente cámaras para ustedes y vean qué escenario da marco a este cuarto encuentro. La presencia de nuestro conferencista en este instante y cedemos el uso de la palabra al doctor Luis Pérez Núñez. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí en el marco del cuarto encuentro estatal de posgrado sobre innovación e investigación educativa. Muy contentos de recibir al doctor Manuel Gil Antón desde la Ciudad de México. Estamos felices aquí en CRIP, la unidad CRIP, por recibir en estos momentos. Doctor, bienvenidos a usted a la Sierra Tarahumara, a este bello escenario del Hotel de la Hacienda Don Armando, donde estamos nosotros presentando en el marco de este cuarto encuentro. Bienvenidos a todos los maestrantes que me acompañan en línea, a los asesores, a todas las personas que están ahorita presentes en este encuentro. Me permito presentar al doctor Manuel Gil Antón. Él es licenciado en Filosofía por la Universidad Iberoamericana, maestro en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, doctor en Metodología y Teoría de la Ciencia por el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados. Tenemos una gran personalidad aquí ahorita. CRIP y la Normal Superior se viste de gala por tener aquí a esta querida personalidad. Él, queridos maestrantes, queridos catedráticos, ha sido profesor e investigador en instituciones de educación superior pública mexicana, preocupado siempre por la mejora del sistema educativo mexicano. Asimismo, es integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Es, la verdad, un gran honor contar con la presencia del doctor Gil Antón para nosotros aquí en nuestra sede, sobre todo en nuestra Normal Superior. Él ha colaborado en una gran cantidad de grupos de investigadores, preocupados siempre por la mejora de la profesionalización docente. Asimismo, él fue miembro del grupo de investigadores de universidades, algo sumamente importante. Coordinador de la Asociación Mexicana para el Estudio de Educación Media Superior. Ha escrito un sinfín de artículos, ha publicado en grandes revistas, libros, dentro de los cuales quiero compartirles algunos. El impacto de las transferencias monetarias condicionadas en la profesión académica en México. Gran escritor. La reforma educativa, también elemento esencial, fallas estructurales de esta reforma educativa. Otro de sus grandes escritos, el Sistema Nacional de Investigadores, espejo y modelo. Ahí tiene un gran trabajo académico, sin duda alguna, una gran trayectoria que lo avala y lo respalda. Publicaciones en libros como 100 años de movimientos de estudiantes, la reconfiguración de la profesión académica en México, cobertura de educación superior en México, entre muchos otros. Pues sin más preámbulo, queridos maestrantes de nuestra institución, queridos asesores catedráticos, damos la palabra a una gran personalidad, sobre todo a una persona preocupada por la mejora de la educación en nuestro país. CRIP, repito, y la Normal Superior se visten de gala, escuchando la conferencia, volver a las jaulas, regresar a lo mismo. Bienvenido, doctor Manuel Gil Antón. Muchísimas gracias. Quiero decirles en primer lugar que la gratitud que hoy quiero expresar procede de algo que puede que no sea tan conocido. Todos los que somos profesores sabemos que cuando entramos a un salón de clases, aparentemente los que aprenden son quienes están sentados en los pupitres. Y en realidad, decía el profesor Aristóteles, hace 25 siglos, el gran aprendiz en el proceso de la enseñanza es quien coordina el proceso de aprendizaje. Igual pasa cuando uno tiene la oportunidad inmensa como ahora de conversar con ustedes en el contexto del encuentro de la Normal Superior, profesor José Medrano, quería decir que su nombre completo,
le llamo normal Medrano, pero no sé. Bueno, entonces, estoy muy agradecido por las autoridades, por Carolina, Jesús, José Luis, que hicieron la constitución del libro, el señor director, tengo mi pistol no sé cómo se le llama, pero un pin, ¿no? Pero es un pin que está cerca del lado correcto de donde uno está, es el lado del corazón. Entonces, yo les agradezco mucho esta oportunidad, porque es una oportunidad para mí para aprender. Y cuando recibí la generosa invitación de la Normal para venir acá, aquí, esta parte de nuestra república, que afortunadamente todos los que somos soberbios chilangos nos muestra que el país es mucho más diverso y mucho más importante reconocer su diversidad. Pensé que mi mejor contribución, después de año y medio o más de año y medio de estar trabajando en estas plataformas, no era hacer una presentación en PowerPoint, porque algún día habrá que escribir la oda contra el PowerPoint. Se le confunde con el karaoke. Y entonces nos presentan una lámina y el señor que está o la señora que está dando la conferencia la lee, pero uno sabe leer, entonces no es necesario. Más bien, quiero decirles que puse a pensar en cuáles son las preguntas centrales que una persona como yo, con la máxima pasión, nunca con la certidumbre de tener la verdad, se hace en este proceso que hemos vivido, que iniciaré en esta presentación, pero advirtiéndoles que son propuestas para pensar. No puede nadie, en un encuentro en que hay colegas, estudiantes, alumnas y alumnos de procesos de posgrado, llegar a decir cómo son las cosas. Porque si hay algo que caracteriza fundamentalmente a la preparación de un investigador o de una investigadora, es que el objeto de la investigación se modifica y crece en la medida que hacemos preguntas importantes. Yo traigo algunas, no sé si todas sean importantes, pero seguramente con la participación de todos ustedes van a mejorar, ¿no? Para nos sirvan para pensar, como dice el título, volveremos a las aulas concebidas como jaulas, como las concibe el extraordinario grupo musical Pink Floyd. Volveremos a hacer otro ladrillo en la pared. Volveremos al sarcasmo, al dictado, a la idea de que nosotros llevamos la verdad y los demás son cubetas a las que con una manguera llenamos de conocimiento. O habremos aprendido algo de lo que ha sucedido en estos meses. La primera idea que quiero presentarles a ustedes, y es que cuando tengan tiempo, acérquense a filósofo francés Alain Badiou. Los filósofos de nuestro siglo XX acostumbraron a hacer libros muy importantes. Recuerden ustedes a Heidegger, que hace el ser y el tiempo, a Sartre, que hace el ser y la nada. Este filósofo contemporáneo, si no tengo entendido mal, hizo un libro extraordinario que se llama El ser y el acontecimiento. A su juicio, filosóficamente, nuestra vida está conformada, nuestra vida individual y la vida social tiene puntos en los que ocurren acontecimientos que modifican lo que está sucediendo. Estos acontecimientos se caracterizan por, y voy a citar a don Carlos Monsiváis, el gran intelectual mexicano, que en los momentos en que había estas modificaciones por acontecimientos fundamentales o muy otros, solía decir, o yo no entiendo lo que está pasando, ya pasó lo que estaba entendiendo. Es una forma sumamente ingeniosa de mostrar que cuando ocurre un acontecimiento, lo primero que tenemos que revisar es nuestra estructura analítica de concebir las cosas. Porque
No estoy seguro que esta pandemia que hemos vivido sea concebida como un acontecimiento del tamaño de la caída del Imperio Romano antes y después, o antes y después de la era cristiana, o antes y después de la caída del muro de Berlín, o antes y después del 68 en México, o antes y después del asalto al cuartel Madera de aquel estado, o antes y después de los halcones del 71. En general, concibimos en la historia grandes cambios, antes o después de las Torres Gemelas del 11 de septiembre, antes y después de ese mismo 11 de septiembre del 73, de la muerte del presidente Salvador Allende en Chile. Notemos que también en nuestra vida personal tenemos un antes y un después de tener un primer hijo, tenemos un antes y un después de terminar la maestría. Aunque parece que no se termina la maestría, siempre se termina, ¿no? Aunque parece que es imposible, siempre se logra, sobre todo si tienen ustedes este extraordinario grupo de profesores y profesoras. Con esta noción de acontecimiento, lo que dice Badiou es: partimos, ponemos un mojón, ponemos un hito en nuestra trayectoria, de tal manera que podemos decir antes y después. Es mejor ser historiador que profeta, porque casi siempre cuando uno profetiza se equivoca. Pero no es del todo descabellado pensar que la pandemia que hemos vivido es un acontecimiento. Es muy probable que al menos para nuestra generación, sobre todo en el ámbito educativo, haya un antes y después de la pandemia que el SARS-CoV generaba a través de la enfermedad del COVID. Por dos razones. No es la primera ocasión en que tenemos una situación de pandemia en el mundo. Incluso no es probablemente la pandemia que ha causado más muertes. Lo que sí es que tiene dos características. Una es, creo, la primera pandemia, dado nuestros recursos tecnológicos actuales, que vivimos en el mundo en tiempo real. Supimos que había unos casos en China, que había algo raro, la idea de un murciélago que se había comido alguien. Todos pudimos ver a través de un celular, la mayoría de los habitantes del planeta, cómo iba avanzando una amenaza que nos podía matar. Eso, el hecho de haber vivido ese acontecimiento todos a través de los medios de comunicación, es algo ético. Pero, sobre todo en el ámbito del proceso educativo, por primera vez en la historia, yo aquí me atrevo a hacer esta propuesta para que la reflexionen ustedes, para que la pensemos todos. Por primera vez en la historia de la humanidad, el magisterio se vio a sí mismo siendo magisterio. Se vio, se observó desarrollando su oficio. Porque cuando pudimos usar estos dispositivos tecnológicos, los cuales pasamos de ser personas a ser cuadritos, de álbum de fútbol, cuando hay un mundial, era imposible cuando estábamos trabajando a la distancia, en este sistema, no de educación a distancia, que requiere una preparación de un proceso pedagógico muy específico, sino este inevitable traslado hacia la educación remota de emergencia. Es decir, la diferencia entre una maestría como la de ustedes que tiene un sistema de educación a distancia es distinto a lo que sucedió, que de una semana a la otra se tuvo que hacer de cuenta que el proceso continuaba y se le llama con precisión una educación de emergencia. Hicimos algo muy parecido a simular los alumnos, a simular el vínculo pedagógico, simularlo en el mejor sentido de la palabra, a hacerlo desde la tecnología que nos permitía hacer. Bueno, era inevitable, no sé si a ustedes les pasa, a los que nos están viendo, que están viendo a esta persona que habla, ¿no? Pero también se está viendo a sí mismo. ¿Qué caracteriza a la profesión docente?
y a muchas otras, que cuando nosotros entramos al salón, incluso cuando llegamos a la escuela, lo que no vemos es a nosotros. Vemos a los estudiantes, vemos a las alumnas, a los alumnos. Pero el punto ciego por el que estamos trabajando somos nosotros, nosotras, y nuestra forma de actuar. Esta pandemia nos obligó a vernos en el espejo en el cual actuábamos como docentes. Y la primera pregunta es, si la DIU tiene razón, y esto es un acontecimiento, y hay un antes y un después de las consecuencias educativas que tuvo la pandemia, la primera pregunta fuerte, la primera pregunta que yo quisiera compartir, que es una pregunta que yo tengo en mi corazón, en mi mente, y trato de responder con mis colegas, es ¿qué tipo de profesor o de docente observamos? Observamos a un docente que, como diría Paulo Freire, construyó desde la virtualidad a la educación como práctica de la libertad, o vimos más bien a un clásico docente de educación bancaria, que lo que hacía era dictar, prefiero más bien a mi experiencia como profesor en el posgrado, y dictar, decir qué lecturas había que leer, qué era lo importante que había que leer en las lecturas, y ponerle 10, ahora que está tan de moda el debate sobre evaluación, el terror de no poner una, estaría todos muy preocupados por lo que debería importar es el aprendizaje, el espíritu, pero bueno, es otro tema, un tema que va a dar la maestría también en su jurídico. Pero, haciendo ese paréntesis, yo lo que digo es, nos vimos quizá considerando que el que aprendía era el que repetía de mejor manera nuestra propia voz. Vicio muy grande en la comunidad académica y docente del país y del mundo. Considerar que el buen estudiante o la buena estudiante es aquella que repite lo que dice, no la que se hace preguntas y cuestiona lo que dice. Las pantallas de las computadoras, de los celulares, fueron en efecto ventanas para no perder el vínculo pedagógico, pero también fueron espejos. El jueves recordaba en la presentación del libro que Don Quijote de la Mancha, como uno de los caballeros que tiene la lucha más encarnizada, es con el caballero de los espejos. Es un tipo que en su armadura ha puesto espejos. De tal manera que cuando el Quijote lo enfrenta a su propia imagen. En estas pantallas tuvimos la oportunidad de verlos, de ver lo que no veíamos en la presencialidad, de vernos actuar como profesoras y como profesores. No es una gigantesca oportunidad para el magisterio reflexionar sobre aquella y aquel que pudo ver que es ella y que es él actuando de los ejemplos. No es una extraordinaria oportunidad para repensar cuál es la línea predominante con la que enfrentamos el proceso de enseñanza. Esa es la primera pregunta que yo quiero hacer a ustedes. En este proceso informativo que están, pero también a muchos de nuestros colegas profesores que nos están viendo. ¿Qué vimos ante el caballero de los espejos de estas tecnologías, de estas pantallas? Nos vimos a nosotros. Y si no reflexionamos críticamente sobre lo que vimos de nosotros, vamos a volver a las jaulas. ¿Por qué? Porque depende de lo que hagamos reflexivamente sobre la pandemia, la posibilidad de generar algún paradigma nuevo en lo educativo. La pandemia por sí misma produce muerte,
dolor, quebranto económico, desgracia y duelo. Esto que ha producido siempre el texto. Depende, y las tragedias, las guerras, depende de nosotros y de nuestra capacidad reflexiva, lo propio de estudiantes de maestría, ¿no? De doctorado, de posgrado, de un profesor o una profesora reflexiva, depende de lo que pensemos y repensemos sobre lo sucedido. Entonces, esa parte del espejo genera una serie de preguntas. Entonces, también las pantallas fueron ventana, a través de la cual pudimos estar en contacto con las y los estudiantes. Otra sorpresa, otro acontecimiento. Cuando los niños y las niñas, o los muchachos y las muchachas jóvenes llegan a nuestras aulas, llegan solitos, solitas, con su cuerpo. Y nosotros no sabemos qué hay detrás de ellas y de ellos, en términos sociales, con la precisión que lo pudimos hacer ahora. No sé si a ustedes les pasó, pero era conmovedor ver cómo en algunas de las clases nuestra estudiante o nuestro estudiante estaba con su computadora que estaba colocada sobre el burro de planchar y estaban sus hermanos sentados en la mesa del comedor o en el famoso Aprende en Casa. Las evidencias que tenían que mandar desgraciadamente las maestras y los maestros a las autoridades centrales era el niño o la niña sentada con su papá, generando, certificando que era la hora correcta de empezar la clase, viendo al aparato televisivo, que a su vez es otra expresión clarísima de una concepción de la educación bancaria. El mensaje llega, lo recibe, solo envía, lo recibe el receptor y aprende. Eso es más falso que un billete de 3 pesos con 25 centavos. ¿Por qué? Porque, como diría Piaget, solo aprende el que aprende, nadie enseña nada. Vivimos tiempos en los cuales necesitamos pensar. Y la primera cuestión, ante esta idea de acontecimiento del antes, del después y el durante la pandemia, y ahora estamos pensando en la post-pandemia, hacernos cargo de 2 cosas. Nuestra mirada, hacernos valientes y decir, ¿qué vi de mí? ¿Qué vi del profesor Gil? Vi a ese profesor que estimulaba el aprendizaje, o vi a un profesor que hizo exactamente lo mismo que hacía cuando iba a las clases a su escuela, invitaba, decía qué leer y qué era la verdad. Si no pensamos en esa, fíjense, la plataforma cambió, eran las computadoras, pero la concepción pedagógica no necesariamente. Esa es una de las metas fundamentales para poder volver a otro lugar que no sean las jaulas y que nos reglen. Y la otra es, ¿qué vimos en las ventanas? Vimos a la desigualdad manifestada en lo que habituallaba las viviendas. Vimos viviendas en las cuales el estudiante estaba cómodamente sentada en un escritorio, con una computadora. Vimos también, como les decía, el empleo de la mesa del comedor, limpiada de la manera más rápida posible después del desayuno para poder hacer las clases. Vimos a niños y niñas que con el WhatsApp, con el celular, trataban de tomar señal para recibir las indicaciones en la parte más alta de podían pescar datos. Vimos a niños y niñas que iban, como veremos en la presentación del libro, a la CONASUPO, donde había señal de internet que costaba 20 pesos la hora y que pocas veces funcionaba.
vimos el encarecimiento de la falta de gratuidad de la educación pública en México, porque los padres tuvieron que hacerse cargo de comprar computadoras, de adquirir datos. ¿Qué vimos? Vimos otra faceta de la desigualdad social. Y obviamente la brecha digital. Es decir, estamos hablando de los que pudimos estar en las pantallas, pero muchísimos tuvieron que estar en formas diferentes de las que voy a hablar en un momento. Entonces, me parece que esta sería una primera dimensión que quiero compartir. Repito, son preguntas que me hago a mí mismo. No se vale, creo yo, hacer preguntas suponiendo que uno tiene la verdad. Son preguntas reales que tienen pues en la agenda del trabajo. ¿Qué nos pasó? Porque lo que nos pasó es que la pandemia pasó a otra de las bases de esta conferencia. La pandemia generó, como dice Conchita Barrón, pedagoga, lo dice muy bien, generó un momento disruptivo, dislocó lo que estaba establecido y nos colocó ante la incertidumbre. No solo había incertidumbre al respecto de qué nos iba a pasar en la salud, no solo había incertidumbre de si había contagio por tocar una cosa del supermercado, no solo había incertidumbre si nos teníamos que cambiar de ropa al entrar a la casa, si habíamos salido a la calle. Lo que también provocó fue, ¿y ahora qué vamos a hacer con el proceso educativo? Y ante el hecho de tal incertidumbre, el país tuvo, la autoridad educativa tuvo dos posibilidades. Una, centralizar la solución. Independientemente del contexto, de la enorme diferencia que significa la Sierra Tarahumara, donde están los rarámuris, donde hace tanto esfuerzo el magisterio por respetar esa cultura, también por llevar adelante la base del conocimiento, no es lo mismo que la alcaldía de Iztapalapa, en la Ciudad de México, o que el municipio de Zapopan, en Guadalajara, o que el ejido de Chitalpica, en Chiapas. Pensar que se puede hacer lo mismo en todo el país, sin hacernos cargo de la diversidad, no solo geográfica, una diversidad cultural, y una diversidad en términos de la desigualdad, una diversidad en la posibilidad de tener acceso a los ingresos, poder y al prestigio. Creo que la peor solución, aunque era la políticamente más adecuada para tener el control de la población, fue centralizar la decisión. No olviden, porque está en YouTube y ahora podemos ver las cosas del pasado como si fueran hoy. Cuando se inauguró el siglo XX-XXI, acompañaron al señor presidente y al señor secretario de ese entonces, de Suma. No había ninguna maestra, no había ningún maestro. No estaban los niños y las niñas. Estaban los 6 concesionarios más importantes de las televisoras. Y se dijo, aprenderás en casa. Estás como decirlo de ese Dios viejo, que así es expulsa del paraíso o así dice lo que tienes que hacer. Vas a aprender en casa. Y aclaraba el presidente, no van a hacer cosas para divertirse, van a hacer clases. Y entonces, desde la política pública se decidió un solo programa, una sola edición, una serie de programas uniformes para todos los casos, que pasaban a la misma hora para todos los que estaban en tercero, desde el río Bravo hasta el Suchiate. Ese fue el camino centralista. El otro camino que había era el camino
el respeto a la diversidad. Era el camino que tuvimos la oportunidad y nos consiguió de, por fin, ante la incertidumbre, confiar en el magisterio. Considerar que los que estaban y las que estaban en las mejores condiciones para decir cómo le damos continuidad al vínculo pedagógico, a la posibilidad del aprendizaje, pues ¿quiénes mejores, quiénes están mejor situados que los que están en el contexto específico? Los que están en Madera, los que están aquí en CRI, los que están en Chihuahua, los que están en Juárez, para referirnos a nuestro estado. Casas grandes, en Maritama, en Parral, pero además en sitios específicos. Yo siempre pensé, dicen los epistemólogos, que la escala de observación hace el fenómeno. Piensen que van en un avión aterrizando en una ciudad, desde cierta escala de observación, todo parece ordenadito, todo parece que está perfectamente ordenado y todo cuadriculado muy bien. El problema es que cuando uno va bajando y va bajando y va bajando, lo que uno encuentra es que hay muchísima más diversidad, muchísima más complejidad, porque cambió nuestra escala de observación. Del mismo modo, si nosotros decidíamos cómo debía de ser la educación de acuerdo al semáforo epidemiológico del Estado, pasábamos por alto el hecho de que había secciones del Estado, regiones del Estado, que aunque el Estado estuviera en rojo en promedio, estaba en verde. ¿Por qué? Pues porque tenían muchísimos espacios abiertos donde se pudiera trabajar presencialmente. No es lo mismo la educación a distancia en Iztapalapa, donde hay millones de personas, que la educación a distancia en una comunidad rural. No se optó por la diversidad, se optó por el centralismo. Y al optar por esta solución central, lo que ocurrió, creo yo, es que perdimos la oportunidad de encargar, de confiar en el magisterio para que hubiera distintas alternativas que nos permitieran enfrentar la epidemia en contextos específicos. Gracias. Sí, gracias. Entonces, ¿estandarizamos o diversificamos? Pudo más el poder y pudo más el control. Y se dijo, se estandariza. ¿Y entonces qué ocurrió? Ocurrió que junto con la defensa al virus del COVID, entró el peor vicio que tiene la escuela, el virus de la tarea. La tarea que Atalanta, Atolondra, que tiene como objetivo tener a los niños y a las niñas ocupados. Aprendiendo, no sé, pero ocupados sí. Generando un enorme ahondamiento del sesgo de género, porque quienes se tuvieron que encargar en general de estas cuestiones fueron las madres de familia. Hubo un momento en que en la SEP se registraban las consultas. El 80% de ellas eran de madres de familia. Había pasado el 8 y el 9 de marzo, cuando empezó la pandemia. La celebración del Día de la Mujer, impresionante todo el mundo. Y luego el paro de días y mujeres. Desgraciadamente llegó la pandemia. ¿Y qué trajo la pandemia también? Otro acontecimiento. La pérdida de lo avanzado en muchos aspectos por parte de las mujeres. Hay que pensar mucho en que lo que dislocó, o sea, lo que hizo que cambiara lo establecido, generó un vacío, y ese vacío siempre se llena, ya sea con una autoridad que dice juguemos al control o abramos la posibilidad de la diversidad. Creo que en México
se optó por la estandarización. Pero ninguna política pública, esta es otra dimensión de la reflexión, hace que todo el mundo haga lo que dice la política pública que hay que hacer, con pandemia o sin pandemia. Y todos los que son profesores lo sabemos. Una cosa es lo que dice el programa y otra cosa es lo que en acto se realiza en el salón o en la escuela. Hay una diferencia. Y entonces hay también un enorme acervo de experiencias de docencia que la creatividad en el espacio que dejaba libre la incertidumbre, que no controlaba el centralismo, generaron procesos de aprendizaje donde no había internet, donde no había celulares, donde no había computadoras, y a través de cuestionarios que se desplazaban en las camionetas que llevaban el pasaje, o que se avisaba, los cuestionarios tienen que entregarlos en la tienda de Doña Lichita, y el día 22 voy a ir a recogerlos. Maestros y maestras que usaron los megáfonos de los que vendían tamales o los de la iglesia del pueblo para dar asesorías sobre matemáticas. Profesoras y profesores que se fueron a la mitad de la calle y a través de una camioneta en la que había un micrófono y una bocina, entraban en contacto. El WhatsApp se usó, grupos de WhatsApp se usó. Creo que nunca ha trabajado tanto. Me parece que entonces, otra gran razón de reflexión sobre lo que nos ocurrió está en la recuperación de la creatividad que inevitablemente tuvo que ejercitar el magisterio. ¿Qué ocurrió cuando se disloca lo establecido? Pues que se rompe con la costumbre establecida. ¿Cuál es la costumbre establecida? En general, lo dice muy bien el profesor Silvino Villarreal de Oaxaca, es la ortopedia pedagógica. Es decir, confundir la profesión docente con una profesión autónoma y convertirla en la operación casi de títere del programa de estudios que diseñan las SEPs, estatales, federales. La ortopedia pedagógica es que nuestras piernas, nuestros brazos, profesionales capaces de desplazarse por el salón para generar estructuras, para generar estrategias de aprendizaje, ambientes de aprendizaje, han sido sustituidas muchas veces por una función que lo que hace es darnos la fuerza de las piernas, llenarnos de aparatos y de fierro que son manejados por el ogro pedagógico para que nos desplacemos a través del programa de estudio sin creatividad. Al dislocarse lo establecido, hubo espacios para la libertad. ¿Qué cosa, no? En la mera crisis, como dice nuestro director, la crisis significó oportunidad. Y esa crisis que significó oportunidad, significó la oportunidad del ensayo de la libertad. Cuando las personas, las docentes, los docentes, lo que se recoge muy bien en el libro que vamos a presentar al rato, que son las experiencias que se desarrollaron en la pandemia, realmente hay maravilla. Hay un ejercicio autónomo, hay un ejercicio libre de cómo hacer las cosas en el espacio que dejaba lo voy a decir tal cual, la maldita necesidad de mandar evidencias, que quitó un montón de tiempo al aprendizaje. Como dice el Rowell, el recurso más escaso en la educación en México, el recurso más escaso que tenemos es el tiempo. Lo que se le quita más al profesorado es el tiempo. Y se le llena de actividades administrativas, de actividades de todo tipo. Creo yo que esta es otra de las dimensiones que hay que pensar. ¿Qué hicimos en el espacio
que la dislocación de lo establecido generó como posibilidad de manejar en nuestras manos. Creo que ese material, ese conjunto de experiencias, es parte del patrimonio de la renovación de lo que tendríamos que hacer en la etapa post-pandemia. Quisiera referirme también a otro aspecto. Como ven, son preguntas, son cuestiones. ¿Se consideró en algún momento que la revalorización del magisterio iba a ocurrir porque los padres de familia iban a decir, ahora sí, reconocemos que los maestros y las maestras sí saben tener a los niños y a las niñas ocupadas y en silencio, y ahora nos toca hacerlo en la casa? Sería horrible que la revalorización del magisterio se convirtiera en el reconocimiento de que son buenos guardianes de las guarderías, de las aulas. Eso sería terrible. La revalorización del magisterio pasa fundamentalmente por una idea que les quiero compartir, de la que estoy convencido. Los intelectuales más importantes de México no somos los que estamos en el Sistema Nacional de Investigadores, o los que vamos estamos en el Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Hacemos una parte de la chamba que no es la más importante. Los intelectuales y las intelectuales más importantes de todo país moderno, como México, son las y los profesores de la educación básica. ¿Por qué? Porque con su trabajo cotidiano lo que hacen es construir y consolidar las estructuras cognitivas que, a la manera de Piaget, para decirlo en esa perspectiva, nos permiten asimilar y acomodar los acontecimientos para darle sentido y comprensibilidad, y luego se desequilibra, conseguimos otros en los cuales lo que se explicaba en el anterior se sigue explicando y lo que no se explicaba ya se entiende. Ese proceso, el que hace el preescolar, la primaria y la secundaria, genera las condiciones para el talento de la sociedad. Díganme si no hay un grupo intelectual más importante que el que prepara a la niñez y a la juventud mexicana para comprender el mundo en que vive, no tolerar la injusticia y la desigualdad, buscar ser un país decente, salvar al planeta del desastre que hemos hecho, hacer ciudadanos. Esa es la tarea central, no guardar a los niños en jaulas, sino generar ambientes de aprendizaje en los cuales las niñas y los niños, desde el primer cursito de preescolar, le digan a uno, mire, profesor, este es un arcoíris morado. Y uno le diga al niño, pero arcoíris morado. Y el niño le diga a uno, ¿usted hace tiempo no ve un arcoíris morado? Y uno tiene que responder, no, pues hace tiempo no me ha tocado su oportunidad. El gran desastre de la educación en México y en el mundo es cuando dejamos de conseguir arcoíris morado y se nos obliga a repetir que los arcoíris tienen colores y si no, no pasamos el curso. Ahí es donde se tuerce la educación. Como decía Einstein, mi educación iba muy bien hasta que entré a la escuela. Es decir, hasta que dejamos de pensar que los arcoíris pueden ser morados. Es solo un ejemplo de una experiencia que tuve en un preescolar. ¿Qué creo yo, acercándome hacia el final para luego conversar con ustedes? ¿Qué creo yo que puede hacer que nuestro retorno no sea a las aulas, sino a una nueva concepción de nuestro trabajo educativo? Sin duda, repensar y reflexionar, hacer materia de nuestro análisis lo que nos sucedió. Las ventanas, los espejos, el quiebre de lo establecido
la incertidumbre y el miedo a la libertad, la petición a la Secretaría de Educación Pública, dígame qué hago ante la imposibilidad de control, generar ambientes de libertad. Si nosotros tomamos todo eso y convertimos a los consejos técnicos escolares en espacios colegiados de diseño de proyectos educativos, podemos conseguir que las escuelas, al retornar, sean espacios donde crezca el conocimiento, donde avancemos en la producción de ambientes de aprendizaje que generen el principal requisito que tiene el país para mejorar. México no tiene como principal problema lo económico. México no tiene como principal problema la necesidad del dinero. Por supuesto que hace falta dinero. Por supuesto que hay que reducir la desigualdad. Pero lo que hace falta más es que la escuela construya ciudadanos. La escuela que vale la pena, la escuela postpandémica, lo que tiene que entender es que la escuela tiene que producir preguntones, no respondones. ¿Por qué? Porque el que pregunta, duda. El que duda, piensa. Y el que piensa, se abre a la crítica, que es la condición fundamental de la ciudadanía. La pregunta para ustedes en sus estudios, en sus proyectos de investigación, en la próxima ocasión que escriban para el séptimo libro de la colección es: vamos a volver a una escuela en la cual domesticamos a la niñez, le hacemos que repita lo que nosotros pensamos que hay que decir, o nos lanzamos a una aventura no post-pandémica, sino post-reflexiva de lo pandémico, que nos permita abrir nuevas avenidas al proceso del conocimiento. En síntesis, si cuando se disolvió el sistema hubo espacios para la libertad y la autonomía, a pesar de los esfuerzos de control de las autoridades, si no recuperamos eso como el patrimonio con el cual repensar, entonces, ¿qué nos va a pasar? Vamos a volver a las jaulas, porque como decía, cito otra vez a Einstein, es de loco esperar que si hacemos lo mismo, nos vaya a resultar otra cosa. Si el retorno a las aulas no pasa por la reflexión, no pasa por colegiar entre nosotros lo que sucedió, por estudiar mucho más, por pensar mucho más, vamos a volver a las aulas, vamos a volver a esa escuela que, como diría otra vez Pink Floyd, genera en nosotros, como profesoras y profesores, otro ladrillo en la pared, otro dictador de la verdad, otro tipo que ejerce el sarcasmo en el aula. La moneda está echada. No ha caído la moneda. Regresamos en agosto. ¿Estamos regresando a una escuela renovada, a una escuela que pensó lo que sucedió? ¿O estamos volviendo a hacer lo mismo, jalados por la comodidad de volver a la zona de confort? Yo quisiera con esto abrir la posibilidad de diálogo si es que tenemos tiempo. ¿Sí? Pero sobre todo, sí decirles que estas preguntas que hago, a la principal persona a la que hago estas preguntas es a Manuel Gil. Porque no se vale preguntarle a los demás y decirles a ver qué hacen con soberbia. Todos tenemos, creo, estas preguntas dentro de nuestra propia experiencia. Terminaría con don Antonio Machado. Don Antonio Machado decía, se miente más de la cuenta por falta de fantasía. También la verdad se inventa. Vamos a tener la capacidad de generar con fantasía, en el buen sentido de la palabra, nuevos escenarios para la escuela mexicana.
después de este gigantesco acontecimiento, después de ver en las pantallas el reflejo del espejo y de la ventana hacia la desigualdad incrementada y cruel. Creo que está en nuestras manos enfrentar estas preguntas e intentar no una respuesta, sino la diversidad de respuestas que los contextos requieren. Muchísimas gracias por prestarme su atención esta mañana. Gracias a usted, doctor. Gracias por estas sabias palabras en referencia a esta educación que estamos viviendo actualmente, ¿verdad? Una educación en tiempos de pandemia. Sí, primero que nada, felicitarlo por el título de su conferencia. La verdad fue un título que impresionó a la mayoría de las personas que tuvieron el gusto de ver el promocional de nuestro encuentro, volver a las jaulas. Es tan importante esa analogía que usted hace en referencia a un aula de clases, a una jaula, ¿no? Me llama mucho la atención la cuestión que usted hace en referencia a niños preguntones, niños respondones. Y está para pensar qué tipo de ciudadanos queremos nosotros formar en nuestro México, en nuestro mundo, para enfrentar las situaciones que va a dejar la pandemia, ¿verdad? Es algo muy, muy importante. Pues nos dimos a la tarea, doctor, le comento, de preparar algunas preguntas que hacen nuestros maestrantes, nuestros catedráticos de la unidad de la normal superior aquí en Chihuahua, para poder conversar acerca de esta educación que estamos viendo actualmente. Como usted sabe, es una educación que tanto padres de familia, tanto alumnos, maestros, ha traído muchas dificultades, muchos retos, muchos desafíos, ¿sí? Nos gustaría escuchar su opinión en referencia a cada uno de los puntos que vamos a tratar a continuación. Primero que nada, ubicándonos un poco en nuestro contexto, aquí en lo que es la sierra. Hay algunas preguntas que hacen los maestrantes, de qué manera nosotros podemos atender las necesidades de los niños que no tienen acceso a la tecnología en estos tiempos de pandemia. Yo creo que tan tecnológico es un GIS como una computadora. Son instrumentos, son medios. El buen uso de un GIS o de una computadora no está en que la computadora sea más potente y el GIS sea más sencillo, más humilde, sino en el proyecto pedagógico que subyace al uso del GIS o de una varita en el suelo o de una computadora. En efecto, la proporción de personas que tuvieron acceso a estos medios de comunicación modernos, al Zoom, a las plataformas de esta naturaleza, fue grande, pero para nada probablemente mayoritaria. La mayoritaria fue la que pudo estar en ese experimento del aprende en casa. Aquí unas personas hacían de cuenta que eran maestras y hacían de cuenta que hacían clases interesantes. Sí, algunas de ellas podían ser buenas, pero como me dijo un niño, pues, oiga, ¿usted es profesor? Me dijo bajando la escalera del edificio. Dije, sí. Me dijo, oiga, ¿dónde está el botón de pausa de la tele? O sea, buscaba dónde detener y decir, no le entendía, ver dónde está para atrás para entender la pregunta. Sí. No, la tele va, como muchas veces vamos nosotros. Y no respeta tiempo, en momentos y contextos. Entonces, ¿cree usted que haya desigualdad en ese sentido? Muchísima desigualdad. Ahora, cuando hay más desigualdad, yo creo que es una invitación a la mayor creatividad. Y estoy seguro que en la sierra, que en las zonas más pobres del país, se ensayaron modalidades de no ruptura del vínculo pedagógico por vía de los cuestionarios, por vía de las visitas de cuadernillos, de asesorías en las casas, desde la ventana, desde la acera. El magisterio creo que nos dio pruebas de que cuando se lo propuso, venció los límites, dos límites, el riesgo sanitario y también la ausencia de tecnología. No es lo mismo. Una gran reivindicación de una escuela que no sea jaula es que en ninguna escuela mexicana y ningún niño mexicano que está en la educación obligatoria carezca de un medio de comunicación
y que en todas las zonas, sobre todo en las más pobres, el Estado exija a los concesionarios que se ganan millones de dólares cada día con estos sistemas, o que pongan como parte de sus impuestos, no de su filantropía, sino de sus impuestos, red y conectividad en toda escuela mexicana. Eso podría ayudar. Sí, ¿no? Esa Sí. podría ser una demanda. Claro, y sobre todo adecuarse al contexto en el que la escuela está. Fíjese que muchos maestrantes, muchos maestros en formación se hacen esa pregunta. ¿Cómo innovar nosotros en tiempos de pandemia? ¿Cómo trabajar? ¿Cómo fortalecer esos aprendizajes esperados en los niños en tiempos de pandemia? Dice usted muy acertadamente la cuestión de el espejo. ¿Sí? Ahora con el famoso aprende en casa. Estar el maestro, verse, autorreflexionarse, cómo está en sus prácticas, cosa que nunca hizo, ¿verdad? En lo antecedente de esta pandemia. Entonces le pregunto, doctor, otra pregunta aquí de los maestrantes. En el sentido de la planificación, ¿sí? Sabemos que es un gran reto el planear actividades acordes, como usted lo decía ahorita, al contexto, acordes a la situación real de cada estudiante. ¿Qué consejo da usted a los maestros en formación, a los futuros maestros en educación que nos escuchan? ¿Qué giro deben de dar a su planeación? ¿Cómo atender esas necesidades? De cuál sea el contexto, ¿verdad? Pero sobre todo enfocarlo a esta situación de pandemia. Sí, y a contextos que no sabemos cómo van a estar, pues, o sea, no sabemos cómo viene, si va a ser híbrido, si va a ser... No tenemos idea de cómo va a ocurrir. Yo ahí tampoco tengo más que preguntas, pero algunas experiencias. Estuve el 18 de agosto aquí en Madera, Chihuahua, y estuve dentro de un salón de clase que un profesor me permitió que yo estuviera ahí. Los niños por primera vez iban a su escuela, no la conocían. Y, para mi sorpresa, en vez de que el profesor llevara una planeación pedagógica estructurada de vamos a ver los quebrados, o, como decíamos ayer, cómo se escribe la A, estoy exagerando. Lo que dijo es, ¿qué hicieron en este tiempo? Y yo fui testigo, se los digo de manera muy general. De repente un niño dice, ¿qué hice? Pues, ¿sabe qué, profe? Yo aprendí a hacer arroz. Y se oyó una voz atrás que dijo, ¿acaso eres niña para hacer arroz? Y una niña intervino y dijo, no, yo le ayudé a mi abuelo que es carpintero y hace serruchar y clavar. Y no por ser niña no lo puedo hacer. Y súbitamente, con la pregunta, ¿qué hicieron? El maestro pudo observar cómo se generaba algo que creo que es un error. Suponer que no se aprendió nada porque la escuela estuvo cerrada. La recuperación del aprendizaje que hubo en estos meses de confinamiento es parte de lo que podríamos recuperar en la planeación de la actividad docente. Sí. Obviamente, pues, cada circunstancia ocurrirá situaciones diferentes, ¿no? Pero yo vi eso y dije, creo que va por ahí, por una planeación mucho más flexible, muchísimo más atada a la necesidad de aprendizaje. Imagínense a un grupo reflexionando sobre la muerte de sus abuelos, sobre el desastre ecológico, aprendiendo estadísticas en otros niveles, sobre cómo se calculaba la mortalidad, la mortalidad. Hay muchísimo que aprender de lo que pasó. Yo es lo que pensaría. Y ese camino de aprendizaje lo iremos marcando nosotros, en referencia a vernos avanzando en esa recuperación de aprendizaje de nuestros alumnos. Yo creo, doctor, que el papel principal del maestro es hacer el trabajo con vocación. Es lo principal, hacer su práctica de una manera reflexiva, interesarse en lo que el maestro está haciendo, para entender, como usted decía ahorita, realidades que se están enfrentando. Pero fíjese que una realidad que a mí en lo particular me preocupa mucho, y que vuelven algunas preguntas dentro de nuestros maestrantes, es la parte emocional. ¿Sí? Sabemos que esta realidad de pandemia
ha traído, la verdad, muchas dificultades emocionales en nuestros alumnos, muchos problemas. Y no solo en ellos, doctor, sino en los padres de familia, en los maestros. ¿Sí? Sí. ¿Cómo considera usted que debemos, desde la figura del maestro, dentro o fuera del aula, sea el modelo de enseñanza que estemos atendiendo, atender de cierta manera esa parte emocional que ha dejado la pandemia y esta pospandemia que todavía no se termina? ¿Sí? Yo ahí diría que la única manera de fracasar totalmente es pensar que esto se resuelve con un curso de formación socioemocional. No. Es decir, muchas veces en la escuela tenemos la idea de que para resolver un problema hay que hacer una asignatura. No. A ver, enfrentemos las cosas tú. Toda la experiencia humana de la solidaridad, o la mayoría de ella, se basa en que el que esté pasando la mal, nos acerquemos a él. ¿Sí? ¿Cómo vamos a pensar en que ahora la solidaridad fue alejarnos del otro, de la otra? Porque lo que podíamos allá y tener miedo del acercamiento del otro o de la otra porque me puede matar. ¿Qué sucedió en la lógica de los afectos y de las emociones cuando la solidaridad era aislarme del otro? Cuando el otro es mi enemigo. Cuando el infierno son los otros, decía Sartre. Ahí vamos a tener que hacer algo de reflexión. Yo recuerdo cuando decían, si quieres mucho a tu mamá, no la vayas a ver el día 10 de mayo. La puedes contagiar. ¿Qué es eso? Bueno, tenemos que, creo, entender que eso se tiene que ir revisando y resolviendo en el ambiente escolar, no en el discurso, no en la idea de tenemos que volvernos a querer. No. ¿Cómo vamos a aprender mientras tengamos que continuar usando el cubrebocas, etc.? ¿Cómo vamos a aprender a leer el cariño y el aprecio en los ojos, en la mirada, en los hijos? Es decir, ¿cómo hacemos para que lo socioemocional mejore? No hay más remedio que enfrentar la palabra del dolor. Subió el abuso escolar, el abuso sexual en las familias. Se incrementó la violencia intrafamiliar. ¿Qué vamos a hacer con eso? Recuerdo un caso muy famoso de Luis, prende tu cámara, Luis, prende tu micrófono, Luis, hasta que Luis por el chat dice, perdón maestra, no puedo prenderlo porque mis papás están peleando. ¿Cómo hacemos para, cómo hacemos, no era Luis, Se me hace que era yo. no, ¿cómo le hacemos para que, en efecto, la ausencia de socialización, una socialización interna, que es me separo para ayudar, etc.? ¿Cómo vamos a hacer eso? Yo digo que la mejor solución es la reflexión que el magisterio haga para ir recuperando poco a poco, un poco posible, la posibilidad del abrazo, la posibilidad de la sonrisa, que se note, sobre todo que la maestra y el maestro tengan, como decía Luis, porque tienen esa vocación, la capacidad de escuchar para salir a una escuela mejor. Necesitamos una escuela que escuche más y hable menos. Necesitamos una escuela en que los maestros y las maestras estén más atentos a las voces de los niños, que siempre hemos negado desde la pedagogía bancaria, y estemos más atentos a sus preguntas, a sus cuestionamientos, a sus caras, a su tristeza, a sus lágrimas. O somos capaces de hacer eso, o lo que vamos a decir es, pues, continuemos como si hubiera habido vacaciones. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Soterrar todo ese dolor? ¿Soterrar toda esa angustia? Yo creo que eso es algo importantísimo.
Sí, créame que hace una gran preocupación para todos los maestros el cómo atender esa parte emocional de nuestros estudiantes. La verdad que yo en lo particular, si digo por experiencia, veo los rostros de mis maestros de incertidumbre, de preocupación, porque llegan niños que perdieron a su familia, producto de esta pandemia, a un familiar, a algún amigo, a un vecino. De cierta manera, eso influye en la capacidad de respuesta en el aula de clases, ¿verdad? Sea cual sea su modelo de aprendizaje. Doctor, hablemos un poco, hay algunas preguntas acerca de los padres de familia, ¿sí? Sabemos que son un pilar esencial, y más en esta educación en tiempos de pandemia. Sabemos que la figura del padre de familia es relevante para que el alumno cumpla con las expectativas del proceso educativo. Hay una pregunta que dice, ¿cuál es verdaderamente el papel del padre de familia en la educación a distancia? ¿Qué debe hacer o qué retos debe tener el padre de familia? Porque se convirtió en un meramente alumno, por así llamarlo. Era quien contestaba los cuadernillos, era quien mandaba evidencias al maestro, era quien estaba en constante contacto con el maestro, dejando al estudiante, escribe y vamos a mandar. ¿Cuál considera usted entonces que es el papel verdaderamente eficaz de un padre de familia para el trabajo? Una cuestión que yo quisiera decirles, que he conversado con muchos profesores y profesoras que dan la oportunidad de escucharlos y conversar con ellos, es que decían, antes de la pandemia, había una relación muy tensa entre la comunidad de profesores y profesoras y los padres de familia. Era como muy de, yo te traigo a mi hijo para que le enseñe, yo no necesito hacer nada, etcétera, ¿no? Que había tensión. Y yo creo que lo que hay que recuperar también es estos vínculos que se hicieron con los padres y madres de familia, y con los abuelos y las abuelas, ¿no? Para no soltar el interés que tiene el padre y la madre de familia sobre el proceso educativo. Pero una cosa es que el padre o la madre de familia haya renovado su interés en la educación de los hijos, y otra cosa es que sustituya al docente o a la docente. Eso creo que no tenemos que confundir. Sobre todo en un país en el que por su desigualdad, su pobreza y su injusticia, muchos de los niños y niñas, estudiantes que tenemos, están cursando niveles que sus padres ni imaginaron cursar. ¿Cómo le mandamos a un recadito a un papá para que le diga, oye, ayuda a tu hijo a que se aprenda las capitales del mundo? ¿Cuáles? Si no las conoce. Claro. Pues yo pienso que los padres y las madres de familia, vinculados en la comunidad escolar, yendo más allá del CPE y yendo a una comunidad escolar más completa, yo creo que ahí tienen mucha posibilidad nueva de hacer un nuevo pacto social entre escuela y familia, escuela y sociedad, en el que queden claras cuáles son las obligaciones y las posibilidades de cada uno. Si las confundimos, haremos de docentes malos padres de familia escolarizantes y de los padres de familia malos maestros de los hogares. Ahí se va a necesitar y ser otra vez muy claro. Sí, yo creo que la parte esencial, como usted dice, es trabajar en conjunto, ¿verdad? Trabajar en conjunto, jugar cada quien el rol que nos corresponde, tener cada quien bien definida la meta, nuestro objetivo hacia el aprendizaje con los estudiantes. Creo que es la parte más importante que debemos jugar todos los actores educativos, pero en especial el padre de familia, que sin duda alguna es un agente educativo de suma importancia, y más en esta educación de pandemia. Yo creo que ahora, con la cuestión de esta pandemia, se fortalecieron más esos lazos, esa relación entre maestro, alumno, pero sobre todo esa relación entre padre de familia, maestro. Lo decía usted finalmente en su conferencia ahorita, la revalorización del magisterio, la revalorización de la figura del docente
es un elemento esencial para que la práctica docente sea exitosa, ¿sí? Yo así lo veo, la verdad. Yo se lo digo por experiencia de mis maestros, de mis compañeros docentes. Siento que la relación del padre con el maestro ahorita en el tiempo de pandemia ha ido fortaleciéndose un poco más, se ha ido valorando un poco más, ¿sí? Bien, doctor, ya hablamos un poco acerca de los padres de familia. Hablemos de un aspecto esencial para lo que es el trabajo docente: los planes y programas de estudio. No sé si usted sepa o si tenga el conocimiento, pero se hizo una adecuación precisamente en nuestro estado de Chihuahua. Se hizo una extracción de aprendizajes esperados, le llamaron aprendizajes esenciales para la educación básica, que fue una estrategia llamada Estrategia Chihuahua, ¿sí? Pues, ¿qué tan benéfico cree usted que puede ser extraer los aprendizajes más esenciales de un programa de estudios, llámese Plan 2011, llámese aprendizajes clave para la educación integral, para atender ese plan de recuperación, para dividir ese rezago educativo que trajo la pandemia? ¿Sí? Sí, creo que los países que han sido más exitosos en los regresos a la vida escolar, para no decir los regresos a las aulas, han sido los que han roto con la idea de curso, asignatura, grado y calificación. Sí. O sea, no podemos, después de la pandemia ni durante la pandemia, suponer que se podía seguir con el currículum como si no estuviera imponiendo un buque. Claro. O sea, sí tenía que haber ajustes absolutamente necesarios en los aprendizajes esperados. Entonces, no conozco con detalle el plan Chihuahua, pero, por ejemplo, cuando uno estudia el caso uruguayo, los uruguayos dijeron: a ver, vamos a olvidarnos de cómo calificamos, de cómo hacemos A, B y C para poner una evaluación. Abramos un plazo de 2 años para que los aprendizajes esenciales, se les llaman los casos fundamentales y no, para que la capacidad de recuperación del daño de las estructuras cognitivas ocurra. Yo creo que sí es indispensable salirnos de la idea de que retornamos a las asignaturas, a los grados, a las estrellitas del preescolar, a las calificaciones. No, debemos regresar a la preocupación de qué aprendieron, recuperar el aprendizaje, luego comparar ese aprendizaje que sí hubo con el aprendizaje esperable, por ejemplo, hasta segundo, hasta cuarto, hasta sexto, pensando en la primaria, y centrar ahí otra vez la posibilidad de que haya proyectos específicos en escuelas, en contextos específicos. No es lo mismo una escuela en la que nadie pudo tener acceso a Internet, una escuela en que sí lo hubo. Se ha hablado mucho, quisiera apuntar algo, se ha hablado mucho de la desigualdad en el acceso a los medios digitales. Sí. Bueno, es que hay una desigualdad de base, que es la desigualdad en la capacidad de ser autodidactas. Y esa capacidad diversa y desigual en ser autodidactas tiene muchísimo que ver con el capital cultural de la familia. Entonces yo lo que diría es, en un sistema educativo inteligente había que soltar, no que cada escuela haga lo que quiera, sino que escuelas semejantes se junten y aprendan y proyecten recuperaciones en 1 o 2 años, que superen esta idea de que en 45 días vamos a recuperar los aprendizajes y vamos a poner una calificación. Y sobre todo, que batallemos contra esa soberbia que muchos de nosotros tenemos de ¿cómo le voy a regalar yo un 6 o un 7 si no me mandó ninguna tarea? Exactamente. No, perdóname, no te mandó ninguna tarea porque estaba chambeando. Claro. Y es muy importante. Eso dentro de la parte del salto pedagógico del maestro, en ese sentido, ¿verdad? Sí, tiene usted toda la razón, la cuestión de los planes y programas, sea cual sea una extracción, sea cual sea el plan que tengamos, ¿sí? La principal tarea ahí es el maestro.
atender las necesidades del contexto, como usted lo dice, hacer proyectos adaptados a lo que es la realidad de cada centro escolar, o de cada contexto de comunidades, en base al aprendizaje de los estudiantes, ¿verdad? Es algo sumamente esencial, ¿sí? Pues esa estrategia en Chihuahua, doctor, se lo comento en particular, es una modalidad que manejó nuestro gobierno para poder atender ese rezago educativo que presentan nuestros niños. La estrategia es adaptable a cualquier contexto. Los maestros están haciendo un trabajo arduo en referencia a la planificación, en referencia a la selección de aprendizajes, para poder abatir un poco ese rezago que trajo la pandemia. ¿Sí? Hablemos un poco de evaluación, ya casi para finalizar, doctor, hablemos un poco de evaluación. ¿Sí? ¿Cómo considera usted que debe ser la práctica evaluativa de los docentes en esta realidad educativa que embarga nuestro país? Entendido que se nos piden miles de registros de quién entregó evidencias, quién no entregó evidencias. Usted sabe, ahorita los maestros sienten una descarga administrativa tremenda. Se preocupan más por entregar registros que por el verdadero aprendizaje de los estudiantes. El llenar cuadernillos, si mandaban evidencias de WhatsApp, si se conectaron a la Aprende en Casa, si subieron evidencias a Classroom. Esas cuestiones de meramente evaluación están de cierta manera atrofiando lo que en verdad importa, que es la práctica en el aula. ¿Qué opinión tiene usted, doctor? Sí, yo siempre recomiendo una reflexión que hace un autor que se llama Phil Baum, que dice que si nosotros, digamos, solamente tomamos en cuenta, si nosotros nos resignamos a tomar en cuenta lo que es medible, vamos a olvidar todo lo que es intangible. O sea, si no podemos valorar, si no podemos valorar lo que no es medible, vamos a acabar valorando nada más lo que es medible. Y por supuesto, es mucho más medible cuántas evidencias se entregó, cuánto saca de un examen estandarizado, etc. Eso es muy fácil. Y con eso ponemos calificación. Pero la verdadera evaluación es cómo valoramos esos intangibles que la pandemia tuvo en ese niño que no entregó evidencias, pero que salió a trabajar. Esa niña que no entregó evidencias, pero se encargó del cuidado de sus hermanos. Es decir, cómo pasar del forceps escolar que considera que evaluar es poner un número a una dimensión en la cual la valoración que tenemos que hacer en cada escuela es del aprendizaje, haya habido o no la posibilidad de aprendizaje. Sí, yo creo que esa práctica es esencial, ¿verdad? Y ver más que entregar registros, más que valorar lo que es la administración docente, por así llamarlo, ocuparse mejor por el aprendizaje eficiente de los estudiantes. Yo creo que la pandemia ha acarreado de cierta manera que el docente sienta un poco más de preocupación de cómo aprenden los alumnos. Generar ese ambiente de aprendizaje, como dice Bernardo, generarlo dentro del aula, fuera de ella también, pero puede definir modelos muy diferentes de evaluación. Y cada maestro se ajusta a su realidad en la que está. ¿Sí? Es algo sumamente esencial. La inclusión educativa, doctor, es un elemento esencial para trabajar durante la pandemia. Hay una pregunta que hace un maestra que me llama también la atención en referencia a la inclusión educativa. ¿Cuál es el principal reto que trae para la comunidad en general el incluir a los niños con barreras de aprendizaje y participación en esta realidad educativa, en ese trabajo docente en pandemia? Usted sabe que trabajar en una pandemia es complicado para muchos niños en diferentes contextos, más aún trabajar con alumnos con barreras de aprendizaje. Si dentro del aula el maestro presenta retos, presenta desafíos, imagínense ahora un trabajo, una educación a distancia. Sí, yo creo que otra vez, lo que yo diría es, ahora tenemos dos cuestiones, ¿no? La inclusión de
de las niñas y los niños que tienen alguna barrera, como tú señalas, al aprendizaje, y aquellos que sus condiciones económicas les impidieron y se convirtieron en barreras para el aprendizaje. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para atender a tal diversidad, ¿no? Una solución, ¿no? Que he pensado y que deriva de la reflexión de la doctora Elsie Rockwell, que es una investigadora muy dedicada al trabajo en las escuelas más jóvenes. Sí. Dice que ella cree que una de las maneras más importantes de inclusión no es la inclusión que depende del profesor, sino es la inclusión que depende del aprendizaje entre pares. En ese sentido, volver a las aulas, valdría la pena pensar si no tenemos que romper o tirar algunas paredes de las aulas para que el aprendizaje entre los niños que van en sexto y es decir, lo que tiene el multigrado unitario, docente, es la ventaja de que se aprende mucho entre pares. Yo creo que la mejor inclusión va a ser la inclusión que no genere el profesor diciendo, bueno, entonces a estos voy a... sino, dado que hay una diversidad, que hay barreras, digamos, por situaciones de discapacidad en algunos casos, en otros casos barreras por acceso económico a los bienes educativos. Bueno, la mejor forma de incluir es que el grupo en su diversidad trabaje de manera colaborativa. Parece que si no, lo que vamos a hacer es hacer de la inclusión su versión más sencilla, más simple, que es, ahí están, no los corro, no los repruebo, hay que sigan. No, ¿cómo hacemos que aprendan y avancen? Conectándonos con sus compañeros. Es efectivamente, ¿verdad? Yo creo que la conexión que debe existir entre todos los miembros de una aula de clases es una conexión de trabajo, de colaboración, de armonía, de respeto, que se dio dentro de las aulas, doctor, para poder no convertir al salón de clases en una jaula, sino convertirlo en un aula donde verdaderamente todos se preocupen por aprender, todos se preocupen por todos. Sea cual sea el rol del docente dentro de esa aula, debe haber esa conexión entre todos los partícipes de este importantísimo proceso educativo, algo sumamente esencial. Pues para concluir con esta charla, agradecerle a nombre de la Escuela Nacional Superior, profesor José Medrano, en el marco de este cuarto encuentro estatal de posgrado sobre innovación e investigación educativa, su asistencia a nuestra hermosa Sierra Tarahumara. Estamos, la verdad, muy congratulados de contar con su presencia, de conocer su opinión en base a esta realidad que de cierta manera afecta nuestro proceso de aprendizaje, nuestro proceso de trabajo. Y si bien nuestros maestrantes tomaron notas, tomaron ideas, soluciones para este trabajo docente, de cierta manera que les servirán para realizar un ejercicio profesional de una manera excelente. Como lo dice en nombre de nuestra malla curricular, desarrollo profesional docente. ¿Sí? Invitar a los queridos maestrantes a tomar las ideas de nuestro doctor Manuel Gil Antón, a reflexionar en torno a nuestra práctica, a valorarnos como docentes, a crear esa comunicación, ese ambiente de aprendizaje en el aula. Ese ambiente que en realidad pues debemos de ir consolidando poco a poco. Gracias doctor, no sé si quiera concluir. Tengo la impresión que ha ocurrido en la tradicional, que empezamos sin sol y ahora tenemos sol. Ojalá el retorno a las aulas sea el retorno a una escuela con sol, no a una escuela oscura en la cual se siga imponiendo un currículum inflexible que no tiene en cuenta las necesidades de sus habitantes. Sí, yo diría por una escuela sin jaulas y por una escuela con menos aulas aislantes y más
circulación del conocimiento entre los propios estudiantes, alumnos, desde el preescolar hasta el posgrado. Yo les agradezco muchísimo su atención y a ti, Luis, y a las personas que hicieron las preguntas, pues su maravillosa atención. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, doctor, por esta asistencia. De esta manera, maestrantes, asesores, compañeros de la Escuela Normal Superior, público en general, cerramos la conferencia magistral, volver a las jaulas, regresar a lo mismo, impartida por el doctor Manuel Gil Antón. Gracias por su atención. Muchísimas gracias a este gran momento que hemos acabado de escuchar. Le damos un fuerte aplauso a nuestro conferencista en estos momentos y doctor Gil Antón. Estamos muy complacidos de escuchar lo más relevante de usted, lo que nos llevamos en el corazón, en el alma y sobre todo en nuestro proceso de entender el magisterio es que los más importantes intelectuales de México son los maestros y las maestras, que revalorizamos a ellos desde esta premisa. Son ellos los que hacen la estructura cognitiva para que los alumnos entiendan la realidad en que viven, sean pensadores y sean esas personitas que preguntan y alcancen a ser ciudadanos. Doctor Gil Antón, ha sido un placer. Por lo mismo le estamos pidiendo que se incorpore al siguiente escenario que tenemos. Nuestro doctor Gil Antón en estos momentos se está trasladando a este nuevo escenario. Él se pone de pie y va caminando en esta hermosa hacienda. Estamos en la hacienda Armando de la ciudad de Krill, municipio de Bocoina, estado de Chihuahua. Para los que se acaban de incorporar a esta transmisión desde el Facebook, les queremos comentar que hoy, 11 de diciembre de 2021, estamos en el marco del cuarto encuentro académico de innovación y sobre todo esta investigación educativa. Estamos entonces listos para el siguiente escenario. Recuerden ustedes que nosotros hoy estamos en este evento académico con la presencia de una personalidad internacional que nos ha dejado muchísimo. Nos ha hablado de las dimensiones que tendremos que atender, de esos espacios que debemos crear ambientes de aprendizaje. También nos hizo mucho hincapié que a partir de esta incertidumbre que vivimos, se conviertan las aulas no en jaulas, sino en espacios de diseños de proyectos educativos. También nos invita a que construyamos esos ciudadanos que en esa aula ellos no solo repitan, respondan, sino que pregunten. Porque bien dice el maestro, cuando alguien duda, pregunta, y cuando preguntas, generas pensamiento. De un momento a otro estaremos ya transmitiendo vía Face la conferencia que refiere a algo más interesante también. Vamos a presentar el 6º libro de la colección de textos. ¿Qué significa esto? Bueno, estamos listos para escuchar a nuestro coordinador, el doctor García Leos, que nos va a acompañar. También queremos decirles que ustedes van a tener acceso a cada una de estas etapas. Etapa número 1, la bienvenida que tuvimos a cargo del maestro Julio López, director de la escuela, donde nos motiva a seguir trabajando. Etapa número 2, esta conferencia magistral que nos deja tareas muy importantes, que nos da a entender que siempre hay que repensar el proceso educativo. Y no solamente será una pospandemia, sino una posreflexión. ¿Qué hacemos si no reflexionamos de lo que vivimos?, dijo el maestro Gil Antón. Dejaríamos de crecer. También queremos comentarles que este libro tiene 45 autores. Es la edición más grande de la Normal Superior. Tenemos realmente una gran experiencia recopilada en este texto. También queremos comentarles que de un momento a otro todo el staff está trabajando para brindarles este escenario. Y aquí aparecen en escena y vemos que están moviendo la cámara para que todos converjan. Y ahí exactamente, vean ustedes qué maravilloso escenario. El logo de nuestra institución, los libros ya están ahí disponibles gracias al esfuerzo de la institución por patrocinar este proyecto educativo. Y vamos a presentarles nuevamente quién está presente esta mañana. Muy bien, contamos con la distinguida presencia del conferencista de corte internacional, hoy, como siempre, gran amigo de Chihuahua, hoy de Krill, el doctor Gil Antón. Bienvenido, doctor. Gracias. Bienvenido. Es también un orgullo compartir escenario con nuestro distinguido y siempre entusiasta maestro Julio César López. Gracias. Gracias, maestro. En esta ocasión,
Nos acompaña también el coordinador académico que ha estado al pendiente de que los procesos de los maestrantes sean cuidados y sobre todo plasmados en este tipo de textos, un texto académico de la normal superior. Nuestro distinguido maestro Sócrates de la Torre. Buenos días. Buenos días, maestro. Y por supuesto, uno de los coordinadores, fundadores de este proyecto académico, nuestro estimado doctor José Luis García Lima. Bienvenido. Gracias, buenos días. Buenos días y feliz cumpleaños. Ya vemos cómo ahorita en el chat también hemos recibido felicitaciones para usted. Felicidades, doctor. Y por supuesto, lo más relevante de esta mañana, nuestra alumna que representa a los maestrantes de la normal superior, quienes han estado trabajando para poder plasmar sus ideas, sus experiencias en pandemia en un texto. Un texto que pone a la luz de todos la escrutinación. ¿Cómo vamos a ver? ¿Cómo vamos a escrutinar lo que ellos hicieron? Bueno, con ojos críticos, dijo el doctor Gilantón. Este texto es para que ustedes lo vean. Cedo entonces la palabra a nuestro distinguido doctor José Luis. Adelante con la presentación de este bello libro. Gracias, muy buenos días. Muy buenos días a todos y a todas. Esta linda mañana nos encontramos en la Sierra Tarahumara, acá en Prill, Chihuahua, con esta gran experiencia pedagógica. Primeramente, comentar que me siento muy halagado, muy complacido que los directivos de nuestra institución, el equipo académico, me dieran la distinción de estar en este espacio y tratando de reaprender y de hacer historia precisamente con uno de los productos que se generan en el posgrado. Comentar que hace 7 años en los pasillos de la Escuela Normal Superior Medrano, Pedro Rubio y Jesús Trujillo y un servidor iniciamos un sueño para poder iniciar una aventura de producción que a la fecha, este día, estamos conmemorando precisamente el 6º volumen de esta colección del desarrollo profesional docente, reflexiones y experiencias del trabajo durante la pandemia. Y en estas pláticas de pasillo, con el aroma de un café, inicia este sueño, inicia esta aventura de producción como un plus a la maestría de desarrollo profesional docente de la normal superior. Por eso, este día, nuestra institución, la Escuela Medrano, en el área de posgrado, presenta con orgullo y con beneplácito este libro, Desarrollo Profesional Docente, Reflexiones y Experiencias del Trabajo durante la Pandemia. Y decirles, como lo ha dicho nuestra presentadora, en un marco esplendoroso y sobre todo complacidos, que tenemos un gran amigo, un gran exponente, un gran conocedor de las experiencias académicas, y me refiero que tenemos un gran invitado desde el día de ayer aquí en nuestro estado. Gracias de manera muy especial al doctor Manuel Gilantón. Gracias verdaderamente por tu presencia, Manuel, por tus grandes enseñanzas y tus grandes reaprendizajes. Muy amable. Un gran docente, investigador de estudios sociológicos del Colegio México y, por supuesto, un gran experto y analista educativo de toda la vida. Desde hace 7 años, de manera muy puntual, el posgrado y la planta de docentes, y en especial coordinados por el entusiasmo del doctor Jesús Trujillo, se convoca a los maestrantes, se convoca a la planta docente y a los investigadores externos para ir realizando año con año esta gran colección de artículos con temáticas de actualidad y de interés colectivo de los profesores. El día de hoy me voy a permitir hacer un alto en el camino
para agradecer de manera muy puntual a nuestro director, al maestro Julio César López, que de manera muy importante ha tomado la conducción y el liderazgo de la Normal Superior y las tareas pedagógicas, las tareas educativas, las ha emprendido con una energía considerable. Gracias, maestro Julio, por su anuencia, por su apoyo y por este gran evento acá en la Sierra Tarahumara. Muy amable, señor. Agradecemos, por supuesto, a la maestra Norma González, nuestra subdirectora académica, y por supuesto a la licenciada Nidia Becerra Piñón, directora administrativa. Además, a nuestro coordinador del área de posgrado, al maestro Sócrates de la Torre Morales, siempre pendiente de los procesos escolares, coordinando acciones para que las cosas caminen. Y claro, por supuesto, agradecemos también la bienvenida de Luis Armando Pérez, quien coordina de manera muy importante los procesos de maestría en esta región. Gracias, Luis Armando, por recibirnos en estas tierras tan hermosas, con este clima esplendoroso y sobre todo en este marco de la 6ª colección del posgrado. Así pues, a todos los que hacen posible que la publicación sea un referente muy importante en las experiencias de los maestros, de los docentes en el nivel superior. Decía yo hace un momento que año con año la maestría de la Normal Superior va presentando un volumen de colección de textos de posgrado. En esta ocasión, decíamos, con el título Desarrollo Profesional Docente, Reflexiones y Experiencias del Trabajo durante la Pandemia. Y precisamente esto va evocando, va diseñando, va documentando situaciones que serán un referente importantísimo para que los profesores, las profesoras en el estado de Chihuahua y en el mismo México tengan de alguna manera un espacio de reflexión, un espacio precisamente de poder compartir estas experiencias que se plasman en este libro del posgrado. La publicación lo hemos estado abordando y comentando desde el día de ayer. Fue coordinada por el doctor Trujillo, por la doctora Ríos Castillo y por un servidor, y es fruto precisamente de un cúmulo de productos, de trabajos, de experiencias de 45 autores, 29 estudiantes, 2 egresados y 3 catedráticos del programa de maestría de educación para el desarrollo profesional docente de las distintas unidades y sedes que componen la normal. Pero además está integrado por 11 invitados de instituciones formadoras de maestros de la educación superior, como la Ricardo Flores Magón, el Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado, la Universidad Autónoma de Chihuahua, el Tecnológico, la Universidad Pedagógica, la Universidad Regional del Norte y el Centro Universitario CIF. Por lo tanto, comentamos, decimos, invitamos para que todos los interesados en la docencia y en los procesos educativos puedan hojear, puedan compartir, reflexionar y hacer un alto en el camino para que se conviertan en lectores de estas experiencias que nos comparten en este tomo. Y ver ahí cada una de sus páginas los retratos, los espejos que van a observar realidades de cada uno de los contextos que compone nuestra gran geografía chihuahuense, donde podrán darse cuenta de las grandes y profundas desigualdades por las que atraviesan muchos de los centros escolares que están enclavados en la montaña, en el desierto,
en la barranca, en las grandes urbes de nuestra entidad. Así pues, estos 6 apartados, con estos 45 autores, van tocando distintas y variadas aristas, donde fueron apareciendo las situaciones de las experiencias durante este confinamiento. Así pues, la parte de la temática que aborda el libro es el asunto del acceso a las tecnologías, el rezago y las desigualdades, el trabajo de cada uno de los distintos niveles educativos, la participación de los padres y de los estudiantes que atienden los maestros de Chihuahua. Así pues, estas experiencias y reflexiones que se plasman en cada uno de los artículos de los que los autores realizaron van a ser y son un gran detonante para ir reconstruyendo el tejido educativo y hacer un alto para hacer reflexión de la práctica docente. Enhorabuena por esta mañana extraordinaria, en este marco tan esplendoroso de la Sierra Tarahumara, y solo me resta decirles que muchas gracias a la normal superior y en especial al posgrado. Sigamos, como dice el poeta español Blanco Belmonte, sigamos siempre con la vista en la altura, siempre en la altura. Muchas gracias y muy buen día. De un momento a otro vamos a iniciar la transmisión por Zoom. En estos momentos nos están encendiendo ya los micrófonos en este bello lugar. El micrófono de Zoom estará listo de un momento a otro. Por lo tanto, por mientras les decimos a través del Facebook que vamos a ceder la palabra a nuestra distinguida alumna. Como repito, los de Zoom en un momento más nos escucharán. Entonces, licenciada, permítame darle la palabra. Nos acompaña una alumna distinguida que ha dado cuenta de su experiencia en pandemia en este libro. Y por lo tanto, en compañía de las autoridades, licenciada, maestra, tiene la palabra. Gracias. Pues muy buenos días. Adelante. Buenos días. Mi nombre es Diana Socorro Fierro Batista. Soy estudiante del semestre de maestría en Educación para el Desarrollo Profesional Docente, aquí precisamente en CRIP. En esta ocasión, bueno, pues fui invitada para compartir mi experiencia en la participación de este texto de posgrado. Sin duda, pues una gran experiencia y muy gratificante escribir este ensayo, el cual precisamente trata de lo que mencionaban hace un momento, el uso de las TIC en la educación a distancia, en una escuela precisamente de aquí, ¿verdad?, de la Sierra Tarahumara. Y las dificultades que se tuvieron que enfrentar en este tiempo de pandemia, para el cual, como lo menciono en el ensayo, pues no estábamos preparados ni como maestros, ni como alumnos, y me atrevería yo a decir que ni como sociedad. Entonces, pues creo muy importante, me parece muy importante este tipo de oportunidades que se den, este tipo de trabajos, que sigan promoviendo, para que nosotros pues también fortalezcamos esas competencias lingüísticas. Me parece extraordinario también que aquí en CRIP se iniciando ya con la participación de este tipo de actividades. Pues muy en lo personal ha sido para mí una gran experiencia este proyecto, ser parte o una partecita, ¿verdad?, de este libro ahí, ¿verdad? Entonces, y saber también que mis maestros, que el director de la normal, el maestro Magno, que es un orgullo tener, ser parte de, pues es muy satisfactorio. Le agradezco a mis maestros, que algunos de ellos están aquí. Le agradezco a Guillo, a Víctor García Leo, coordinadores de este libro. Pues muchísimas gracias. Realmente, sí, ¿qué les digo? Pues sí, ¿qué les digo? Muchas gracias de parte de
Hemos escuchado con atención estas palabras tan emotivas de una alumna que, estando en primer semestre, se atreve a escribir y, afortunadamente, como ella comenta, la experiencia ya es un sueño realizado. Vamos a mostrar nuestros libros ahí en escena, aparecen en esa mesa, y vean ustedes el grosor del libro. Es realmente una satisfacción llegar a este término en proyectos educativos. Muy bien. Y para llegar a esta etapa, a este momento, vamos a hacer la entrega simbólica del libro y empezar los trabajos del encuentro. Si hay alguna duda, a favor de comunicarse con el licenciado Armando, que es el que está con las disposiciones tanto de las ligas como de las plataformas. También queremos decirles que habrá una memoria, grabada y digital, de cada una de las ponencias de nuestros maestros. Abrimos escena, si pueden ustedes percibir, estamos en estos momentos tomando una fotografía que dé cuenta en esta memorable situación y se están tomando las fotografías. Muy bien, como pueden observar, está en manos ya de nuestros catedráticos, de nuestro invitado, el tomo número 6. Son tan amables en mostrar la cámara. ¿Sí? Vean ustedes el grosor. El doctor García Leos en estos momentos toma el libro y cada uno de ustedes simbólicamente lo recibe, porque todos los 45 autores y toda la comunidad educativa tendrá la posibilidad de acceder. Queremos comentarles también que en la página de la Normal Superior está la colección completa, 6 libros de texto. Y actualmente ya se está construyendo el tomo número 7. Bien, siguen las fotografías oficiales y con el orgullo de estar en CRIL, municipio de Bocoina, estado de Chihuahua. Bien, entonces pasamos a las mesas, ya están las ligas, ya están las inscripciones, no nos resta sino agradecer esta bella mañana, 9 de diciembre de 2021, el cuarto encuentro académico de la Normal Superior y la presentación del sexto libro. Tengan ustedes muy buenos días y muchísimas gracias.